Buenas, soy David Villota, estudiante de doctorado de la Universidad de La Rioja. En esta presentación os vamos a enseñar el trabajo que hemos estado desarrollando estos últimos meses, que trata básicamente de la utilización de bases sintéticas para el guiado autónomo de drones. Se enfoca principalmente al esquivado de objetos durante el vuelo. Entonces, bueno, durante esta presentación voy a tratar los siguientes puntos. El primero de ellos es la introducción. El segundo, voy a explicar los algoritmos de visión artificial, que primero centraré un poco en el preprocesado de las imágenes que se debe llevar a cabo, y luego voy a explicar los tres algoritmos que hemos desarrollado para la esquivación de los objetos, que son el centroide, las líneas de regresión y la sectorización. Por último, vamos a ver qué parámetros hay que estudiar para seleccionar el algoritmo que mejor se comporte y finalmente voy a hacer unas pequeñas y breves conclusiones. Vale, pues a modo de introducción voy a explicar un poco el setup que hemos realizado para poder extraer todas las imágenes con las imágenes sintéticas. En primer lugar hemos utilizado un Real Engine, es un motor gráfico que se utiliza actualmente en el desarrollo de videojuegos. Este motor gráfico nos va a permitir crear un ambiente del cual nosotros podemos extraer toda la información que nos interese. Lo que pasa es que, claro, para extraer esa información de la manera que a nosotros nos interese necesitamos un plugin, que en este caso se llama AirSim. Este plugin nos permite simular un dron en cualquier ambiente desarrollado en un Real Engine y extraer la información como mejor nos convenga. En este caso vamos a utilizar las imágenes de profundidad para extraer los píxeles de colisión. ¿Qué son los píxeles de colisión? Los píxeles de colisión son aquellos que significan que hay un objeto que el dron deberá esquivar para circular de manera segura. También podemos extraer, no obstante, imágenes estéreo y mediante operaciones trigonométricas hacer nosotros el cálculo. Lo que pasa es que si el plugin nos da la oportunidad de extraerlas directamente la imagen de profundidad codificada, pues nos ahorramos un trámite. Entonces, ahora voy a proceder a explicar los algoritmos de visión artificial. La visión artificial, cabe destacar que no tiene nada de inteligencia, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Simplemente es la manera en la que nosotros podemos extraer la información de las imágenes. Aquí he puesto un ejemplo de la vida real en la que tenemos una imagen estéreo, derecha e izquierda, y mediante el cómputo de la disparidad de los píxeles podemos extraer la imagen codificada en blanco y negro. En esta imagen podemos ver los píxeles blancos, que son aquellos que deberíamos esquivar para poder circular con el dron de una manera segura. Entonces, una vez tenemos estos píxeles blancos, nosotros ya podemos extraerlos y hacer nuestros algoritmos para que el dron pueda circular de una manera segura. Aquí en este vídeo podemos observar cómo estamos extrayendo todos los píxeles y en este caso con el algoritmo de regresión que explicaré más adelante, estamos poniendo un punto al cual será en el que el dron tendrá que dirigirse para volar de una manera segura. Básicamente todos los algoritmos de visión artificial que vamos a desarrollar se basan en dar un punto que vamos a denominar el ground truth, porque va a ser el ground truth con el que se van a entrenar todas las redes neuronales, en base al cual el dron se tendrá que dirigir para no colisionar con ningún objeto. Se puede observar que evita todos los puntos de colisión. Okay. Vale, luego, una vez tenemos las imágenes extraídas, es importante preprocesarlas, porque muchas veces las imágenes, pues, depende del ambiente en el que te mueves, pues hay mucho ruido, puede haber hojas, ramas, como podemos ver aquí, que es el ejemplo más claro, que al final no dejan de tener píxeles que no son de colisión que pueden afectar al algoritmo de visión artificial. Todos estos píxeles nos interesa eliminarlos. ¿Y qué podemos hacer para eliminarlos? Pues dos cosas principales. La primera es un filtro gaussiano. El filtro gaussiano nos va a permitir eliminar variaciones de intensidad entre píxeles colindantes. Por ejemplo, pues, si al final lo que vamos a hacer es una operación matricial, que no deja de ser una matriz con diferentes pesos que va a ir operándose a lo largo de toda la imagen y haciendo una media ponderada en todos los puntos. Lo que pasa es que esto no es suficiente porque a veces, por ejemplo, se puede dar el caso de que aparezca, como se aparece en el ejemplo, un tronco
con dos principales áreas negras a las que el dron podría dirigirse o el algoritmo podría equivocarse. Entonces, en este caso, lo que hacemos es una detección de contornos y extraer el área mayor de todas. El área mayor de todas será el área también más segura hacia que el dron se tendrá que dirigir para no colisionar. Entonces, una vez detectamos todos los contornos y tenemos el área más grande, pues rellenamos todo lo demás con píxeles blancos que identificamos como no seguros. Y una vez se han hecho las dos operaciones, obtenemos las imágenes de aquí rojas, en las que tenemos un área principal negra a la que el dron se tendrá que dirigir y la que nosotros vamos a utilizar para determinar el punto objetivo al que el dron se tendrá que dirigir. Los algoritmos de visión artificial que hemos desarrollado. El primero es el centro de masas. Se basa principalmente en identificar aquellos píxeles que no son de colisión. Una vez tenemos todos los píxeles de no colisión, como solo vamos a tener un área, por la razón que hemos explicado antes, que estamos preprocesando las imágenes, podremos situar un punto que se va a corresponder con el centro de masas, que al final pues, se calcula como todos los centros de masas, luego pongo las fórmulas, pero es muy sencillo. Y con ese centro de masas pues, va a significar el punto al que nosotros podemos dirigir el dron sin ningún tipo de riesgo. Luego también tenemos el algoritmo de regresión. El algoritmo de regresión es todo lo contrario. Identifica los píxeles de colisión y también identifica su posición a lo largo de la imagen, ya que estamos posicionando una recta de regresión. Una vez obtenemos la recta de regresión, lo que hacemos es trazar una perpendicular a través del centro de la imagen y a cierta distancia, que esta cierta distancia, que es la D que aparece aquí, que va a ser también proporcional a la cantidad de píxeles de colisión, ponemos un punto. Entonces, esta distancia es cuantos más píxeles de colisión haya, más lejos te tienes que ir. Más te tienes que alejar de los píxeles de colisión para volar de manera segura. Vamos a explicar el algoritmo de sectorización. El algoritmo de sectorización surge básicamente para solucionar las singularidades que pudiese haber en el algoritmo de centro de masas. Porque, por ejemplo, en el centro de masas, cuando tenemos un elemento central, nos encontramos con dos áreas que son prácticamente iguales, que es difícil que ocurra, pero puede ocurrir. Entonces ahí cabría la confusión sobre a qué lado debe dirigirse el dron. Con este algoritmo se intenta solucionar este tipo de cuestiones. Básicamente divide la imagen en 4 subimágenes. De estas 4 subimágenes identificamos los píxeles que no son de colisión y calculamos el centro de masas. Una vez tenemos los 4 centros de masas, seleccionamos aquellas 3 subimágenes que tengan mayor cantidad de píxeles de no colisión. Y finalmente hacemos la media ponderada dependiendo del número de píxeles de colisión que tengan. Es decir, cuanto más píxeles de colisión, menos peso tienen en la media. Entonces, al final lo que vamos a hacer va a ser desplazar el centro de gravedad, centro de masas, hacia la subimagen que más segura sea. Vale, en esta diapositiva podemos observar las ecuaciones que nos han ayudado a definir el punto objetivo en cada uno de los algoritmos. Podemos ver también, bueno, ahí hemos añadido también una imagen ejemplo de cómo funciona cada uno de los algoritmos con la misma imagen. Se puede observar también que hay pequeñas variaciones, son muy pequeñas, pero bueno, esto hemos visto que hace una diferencia en el aprendizaje de las redes neuronales. En primer lugar, en el centro de masas, bueno, pues es la fórmula de toda la vida de calcular el centro de masas. Al final, pues se coge toda la distancia de los píxeles por su peso, que al final pesan todos lo mismo, pues es simplemente la distancia, y se acaba calculando el centro de masas. El de regresión, bueno, pues partimos ya de la recta de regresión calculada, pues se calcula como cualquier recta de regresión, y lo más importante es que, bueno, para calcular la recta perpendicular tenemos dos datos, que es uno, el punto central de la imagen, y otro que es la pendiente, que debe ser perpendicular a la pendiente de regresión. Esto lo calculamos pues con la fórmula muy sencilla, que es el producto de las dos pendientes debe ser igual a -1. Con esto calculamos la pendiente perpendicular, y con la ecuación de la recta punto pendiente podemos calcular la ecuación de la recta perpendicular. Finalmente tenemos aquí también cómo se calcularía la distancia. Tenemos un escalar, que en este caso hemos puesto 200, y luego tenemos la cantidad de píxeles, que son 255 dividido entre h y l. H y l es la altura y la longitud de la imagen.
que sería pues las X máximo y XY máximo también. Finalmente tenemos el algoritmo de sectorización, que al final no deja de ser una suma ponderada de todos los centros de masas de las tres subimágenes que más cantidad de píxeles seguros tengan, como se pueden observar en la imagen ejemplo. Vale, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? ¿En qué es lo que nos fijamos para determinar si un algoritmo es mejor que otro? Pues hemos establecido principalmente estos tres algoritmos. El primero de ellos es el nivel de precisión. ¿Qué es este nivel de precisión? Básicamente es la probabilidad de que, dado un punto objetivo de un algoritmo, si el dron cumple fielmente esas indicaciones y se dirige hacia ese punto, ¿qué probabilidad de colisión tiene? Para ello hemos trazado una circunferencia, como se puede ver en la imagen, con el centro del punto objetivo y un radio determinado. Hemos capturado todos los píxeles de colisión que están dentro de esa circunferencia y con eso hemos hecho un estudio, un histograma de cuál es la probabilidad que hay de los diferentes algoritmos. A continuación tenemos la fiabilidad, que está muy ligado también al nivel de precisión, porque al final la fiabilidad la hemos definido como la cantidad de píxeles que tienen, la cantidad de imágenes, perdón, que tienen la probabilidad cero de colisión entre la cantidad total de imágenes procesadas. Y por último tenemos el error cuadrático medio, que es un must en este tipo de algoritmos. Al final este indicador va a establecer cuánto y cómo ha aprendido la red neuronal, cómo es capaz de aprender la red neuronal con estos algoritmos. En diapositiva vamos a mostrar los indicadores de nivel de precisión y la fiabilidad. Se me ha olvidado comentar antes que vamos a analizar tanto el preentrenamiento como el postentrenamiento. Para el entrenamiento de la red neuronal hemos escogido una arquitectura muy estándar en este tipo de aplicaciones, que es la ResNet 8. Para obtener varias salidas hemos añadido varias capas lineales al final para obtener las coordenadas X e Y. Vale, pues en el apartado de preentrenamiento tenemos los tres diferentes niveles de precisión según el algoritmo. Se puede observar que los algoritmos de centroide y regresión se comportan de una manera más o menos satisfactoria, mientras que el de sectorización muchas veces nos está dando un punto directamente en un lugar donde hay un 100% de probabilidad de que haya colisión. Esto se puede ver claramente en el porcentaje de fiabilidad, mientras que en el centroide y regresión obtenemos unas fiabilidades del 80-70%, el de sectorización obtenemos una fiabilidad mucho menor. Sin embargo, cuando nos vamos a fijar en el postentrenamiento, es bastante asombroso que es capaz la red neuronal de entender qué es lo que estamos buscando en el algoritmo de sectorización y aprenderlo de una manera muy satisfactoria, porque es que alcanza unos valores de fiabilidad prácticamente similares a los dos otros algoritmos, al algoritmo de centroide y de regresión, teniendo unos datos de fiabilidad de preentrenamiento mucho peores. Prácticamente podemos ver que el nivel de precisión es el mismo y la fiabilidad es prácticamente igual. Entonces, ahora vamos a analizar también la diferencia que hay entre los datos de entrenamiento y el ground truth inicial y los datos que arroja la red neuronal una vez se ha realizado el entrenamiento. Hemos puesto los tres histogramas de las tres comparaciones, centroide, regresión y sectorización. El histograma, la verdad, que es muy visual para que te permite hacerte una idea de cómo ha sido el aprendizaje, pero es difícil extraer la información de ellos. Para ello hemos añadido la gráfica de comparación de error, perdón, en la que se puede ver que centroide al final es el algoritmo que menos error arroja de todos, es decir, que los datos de preentrenamiento y los de postentrenamiento son lo más parecidos posibles. También cabe destacar que, por ejemplo, en el caso del algoritmo de sectorización, dado que teníamos unos datos de preentrenamiento tan malos, hay gran cantidad de error porque en los datos de postentrenamiento el performance de la red neuronal ha sido mucho mejor a los datos de preentrenamiento, que esto es muy importante resaltarlo.
Finalmente, a modo de conclusión, nada más decir que, bueno, para establecer un algoritmo que sea más o menos óptimo hay que tener en cuenta tanto los datos de preentrenamiento como los de postentrenamiento. He hecho una pequeña tabla a modo de resumen que es muy básica, que identifica qué valores se han comportado mejor pre y post entrenamiento. En el caso del centroide podemos observar que el comportamiento de preentrenamiento es significativamente mejor a las demás y además el error cuadrático medio, es decir, lo que es capaz de aprender la red neuronal también es significativamente mayor que en el resto. Esto hace que nosotros hayamos decidido que es el algoritmo óptimo. No obstante, hemos podido ver que los datos de regresión y sectorización tampoco dejan de ser muy malos. Simplemente es que en el algoritmo de centroide, dado que el error cuadrático medio es menor y que el comportamiento inicial de preentrenamiento es más que correcto porque alcanza porcentajes de fiabilidad bastante elevados, esto va a significar que nosotros tengamos una garantía de que los datos que se van a generar para el entrenamiento van a ser lo mejores posibles y lo más seguros posibles, y que además la red neuronal con esos datos va a ser capaz de aprender de una manera muy fiable, ya que el error es muy pequeño. Esto es lo que nos ha llevado a nosotros a decidirnos que el algoritmo de centroide es mejor que los demás. Actualmente estamos probando con más redes neuronales recurrentes con memoria, porque al final es importante que una red neuronal también sea capaz de captar las diferentes dinámicas del dron en diferentes ambientes. Entonces, bueno, por ahí están yendo nuestros trabajos y esperamos poder seguir haciendo alguna publicacioncilla. Y esto es todo. Muchas gracias a todos. Si tenéis cualquier duda, escribidme en el mail que aparece en la portada. Estaré encantado de resolverlas. Muchas gracias. Adiós.